Con el regalo de mi amigo Fernando, he quedado, como quien dice, atado o prendido al texto. Y como lo decía, ya no se trata aquí de crear o morir, sino de leer o fosilizarnos. En fin, la manera de leer un libro son tantas. Yo diría que depende de cada lector y de las condiciones y demás de cada texto. Este es un texto que, pues en realidad, cuando uno lo abre, mira el índice, ¿no? Ahí está. Y entonces se encuentra uno que son una serie de capítulos, al parecer, o en principio, diferentes unos de otros. El mundo que se viene, Gastón Acurio, el chef que regala sus recetas, Jordi Muñoz y el movimiento de los makers, Bre Petis y la nueva revolución industrial, Rafael Juste y los manipuladores del cerebro, Pep Guardiola y el arte de innovar cuando se está ganando, Branson, Musk, Cargiman y el arte de reinventarse, Salman Khan y las escuelas al revés, Solesi, Farhan y los innovadores sociales, los 5 secretos de la innovación. Y yo me quedé pegado acá precisamente cuando llego y leo esto sobre el arte de reinventarse. De manera que no tomo el libro pues para empezar con el prólogo como sería pues del caso. Obvio que lo que sí primero tenía que disfrutar y realmente apropiar y hacer mío de manera muy especial pues el saludo de Fernando, ¿ya? Cuando precisamente presenta lo que ya habíamos conversado. Lo dice una mirada hacia el futuro cercano, fascinante y a la vez inquietante, tu amigo de siempre, Fernando. Y entonces cuando encuentro yo este capítulo, bueno, pues no comencé con el prólogo ni con ningún otro, sino que me dirigí directamente a aparte, digamos, de lo que es el reinventarse. Quería ver si había algo allí bien especial que, que bueno, me invitara a reinventarme. Son cosas que uno no le debe temer, todo lo contrario, se convierte en algo que es un reto y un reto agradable. Y por acá, pues al iniciar la lectura se encuentra uno con semejante afirmación. Si no nos hubiéramos reinventado, no hubiéramos sobrevivido. ¿Ya? Cosa muy simple. Y entonces encuentra uno que con diferentes palabras, en un diferente contexto, etcétera, pues están planteando situaciones o por lo menos se están haciendo planteamientos que en germen, y no solamente en germen, ya como árbol y demás crecido y con frutos, están así expuestos en diferentes momentos de la historia del pensamiento humano. Concretamente, cuando se plantea dentro de la filosofía, dentro de algunas Weltanschauungen o de algunas concepciones del mundo generadas por paisanos pues alemanes que planteaban la cuestión de no hablar tanto del Sein, del ser y del Dasein, del Dasein, del estar ahí, sino del Sein Dasein de lo que está haciendo, de lo que se está permanentemente transformando. Y para estar transformándose, pues allí el supuesto tiene que ser el de estar reinventándose. Cuando leí los primeros párrafos de este aparte, que es el 7, a partir de la página 182, me encontraba con algunas provocaciones interesantes. Leo el primero, comparto y ahí no más, porque ya sería convertir este libro en un libro hablado y no es mi propósito, a menos que llegar a algún tipo de acuerdo con el
con quien lo escribió, con Andrés Oppenheimer, ¿no? Con la editorial, etcétera, y deseara entonces hacer un libro sobre el libro, ¿ya? ¿No? De Crear o Morir. Bueno, veamos aquí. Dice así: me costó un poco de trabajo tomar en serio a Sir Richard Branson, el magnate y aventurero británico cuya fortuna se calcula en 4.600 millones de dólares, cuando me dijo que su empresa Virgin Galactic espera colonizar, y ese colonizar entre comillas, Marte en los próximos años con asentamientos humanos y construir hoteles en el espacio. Estábamos ante las cámaras de televisión. Traté que no se me escapara una sonrisa escéptica demasiado evidente, pero para mis adentros me pareció la típica fanfarronada de un millonario excéntrico acostumbrado a hacer declaraciones ostentosas para publicitar alguno de sus nuevos proyectos. Hay algunas cosas sobre las cuales pues he especulado ya desde hace muchos años, desde años atrás. Cuando en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer un texto de unos autores soviéticos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética que trataban de los problemas filosóficos de la física y de la biología. Y particularmente en lo que se refería a la biología, se planteaban allá algunas cosas que me quedaron martillando por allá en la cabeza, y pensaba yo, en este mundo como están las cosas, y estas cosas estaban sucediendo, y lo que yo estoy diciendo de la experiencia con esa lectura sobre los problemas filosóficos de la física y la biología, eso pues tengo que ubicarme es por allá en los años, a comienzos tal vez, a finales de los años 70, comienzos de los 80 tal vez, yo creo que inclusive más en los años 70. En todo caso, se me pasaban pues por la cabeza una cantidad de ideas a partir de cómo allí se planteaban las posibilidades de la clonación, del manejo de las células madre, etcétera, toda una cantidad de cosas que estaban ahí y que realmente no podía uno decir en ese entonces que fueran un patrimonio común y que las gentes estuvieran pensando a partir o en referencia a ese tipo de conceptos y de realidades. Y entonces ya hacía yo la conjetura, ¿ya? De manera con cierta suspicacia y demás, allá personal decía, hombre, tiene que haber gente en este mundo, así como están las cosas, que hijuepucha, están haciendo grandes inversiones y deben tener laboratorios y lugares hasta en una isla o en una selva o simplemente en medio de una de las grandes urbes y de las ciudades o hasta de pronto una estación espacial con científicos y demás que van generando toda una serie de posibilidades mucho más allá de lo que pueden llegar a figurarse los estados y los grandes poderes del mundo. En el texto ese que menciono de la Academia de Ciencias, ¿no? Se planteaba, por ejemplo, cómo a partir de determinados acuerdos que no necesariamente tenían que estar escritos ni nada, sino simplemente de coincidencias de opiniones y de actitudes entre los grandes poderes, la Unión Soviética, los Estados Unidos de Norteamérica, la época de esa gran confrontación, y de otra parte unas instituciones tan fuertes como las iglesias, las llamadas de iglesias a partir de las grandes religiones y particularmente el Vaticano, se frenaban toda una cantidad de desarrollos científicos relacionados con la manipulación genética y otros también relacionados con la conquista del espacio, y que unos y otros fácilmente pues van de la mano. Y resulta que cuando entonces leo esto, pues veo que lo que en ese entonces podía uno plantear como especulación, pues es una realidad. Es decir, hay unos desarrollos en las ciencias y en las tecnologías que hacen posible que ahora unos empresarios privados, etcétera, adelanten a los estados, a los ejércitos,
a las instituciones políticas de diferentes países, las adelantan ellos como empresarios, por ejemplo, para esto. Y entonces, siguiendo con la lectura y planteando aquí algo, o planteando algo no, sino empezando a pensar varios pensamientos acerca de lo que aquí se dice, por ejemplo. Sin embargo, cuando más hablé con Branson y con otros aventureros espaciales, los entre comillas locos del espacio, como los llaman mucho, más me convencí de que quizás no están tan despistados. Se trata de los innovadores más audaces, los que desafían varias de las premisas que se enseñan en las escuelas de negocios sobre el secreto del éxito empresarial. Pero no nos quedemos ahí, en esa parte de lo que puede ser el éxito empresarial. Pensemos en los sistemas de educación, en la educación superior, en la educación especializada. Todavía andan pensando en esas esferas, particularmente de la educación pública, oficial, manejada por los estados. Están todavía viendo a ver cómo logran pasar del bronce a otro tipo de metal, o siguen especulando a ver cuál fue el problema y de cómo fueron construidas las pirámides de Egipto, en fin. Y bueno, mientras tanto hay otras instancias que van desarrollando el conocimiento y el saber y que tienen una determinada dinámica y que son unas instancias a las cuales le podemos decir se trata de empresas, de individuos, de hombres que investigan y que rompen paradigmas y que van mucho más allá de lo que pueden ir, y van los llamados estados o las organizaciones estatales político-administrativas, la organización política de las llamadas naciones, término que bien valdría la pena considerar y reconsiderar. Entonces me queda a mí la impresión, luego de leer por lo menos esta primera partecita acá de esta parte del séptimo, una idea sobre la cual pues quise hacer este comentario, y es que definitivamente es posible pensar en la desaparición de los estados. Los estados se convertirán en un estorbo a la hora de la verdad para la misma vida de los seres humanos, de los individuos, ¿ya? Muchos dirán de las clases sociales, de los diferentes, de los estratos privilegiados, etc. No, yo diría que de los individuos berracos y pantalonudos que independientemente de su color, de su raza, de su etnia, cuestiones en los términos mismos, raza, etnia, lo que sea, en fin, independiente de todas sus diferencias, de posibilidades del orden pues allí, exclusivo material, pues el ser humano termine conduciendo o haciendo que esas configuraciones político-administrativas llamadas estados, que son el fermento de la corrupción, de la violencia, del crimen, de la limitación al ejercicio de la libertad, que imposibilitan a la hora de la verdad a los individuos por sustituir ellos eso, el sentido de la responsabilidad, y que sean los individuos de acuerdo a determinadas circunstancias muy particulares de cada uno y de conglomerados específicos, de darse sus propias normas, sus reglamentos, sus leyes, etcétera, y que la autogestión vaya siendo como bien lo quiso Marx, que valga la pena decir. El viejo Marx fue todo lo contrario a esos estatistas que son la gran mayoría de las gentes. Por ejemplo, las gentes que yo conozco dentro del llamado espectro de la izquierda, los izquierdosos, la izquierda, son unos cultores, son unos fetichistas del Estado. Y desean es, inclusive en una forma, por ejemplo, particular de un Estado democrático, etcétera, no, sino simplemente se vuelven y se embriagan con la idea de la dictadura del proletariado para acabar hasta con el nido de la perra, comenzando con que se acaban ellos mismos.
¿Y qué decir de los otros? De los de la derecha, ¿no? El Estado como el bien superior, el paso de Dios por el mundo, todo ese tipo de cosas. Estamos rodeados de cantidad de gentes que encontraron una muy buena, digámoslo, constelación de ideas que convierten en valores y en instituciones para joder y para dominar al resto. En fin, de verdad que yo encuentro, pues, que aquí voy a tener yo materia para muchas provocaciones, comenzando pues, por provocarme a mí mismo, porque volviendo sobre lo que inicialmente decía, hay muchas maneras de leer un libro, desde el comienzo hasta el fin, o desde el fin hasta el comienzo, pasando, brincando de una parte a otra, pensando y repensando, colocándose en la piel y colocándose en lo que puede ser la mentalidad de quien escribió el libro, ¿no? En la mentalidad de quienes están referidos o referenciados en el texto, uno mismo y toda la existencia. En fin, un libro siempre será aquí y ahora, ¿no? Algo pues muy grato de recibir, ¿no? Y de disfrutar. En realidad es un deleite. Así que, bueno, ya saben, hay una recomendación, tantas recomendaciones, en fin. Que tengan todos una muy buena noche y sigamos bien en esta semana.